a saber también cómo manipularla y cómo hacerla jugar a nuestro favor. Uno de los grandes desafíos del manejo reproductivo de los equinos es justamente poder determinar cuándo es el momento óptimo para la monta o la inseminación. Vamos a ir reconociendo algunos conceptos importantes de la fisiología reproductiva de la yegua, como por ejemplo que tiene celos sumamente largos, que perfectamente podrían llegar a 7 o 9 días, y casi al final ocurre la ovulación. Por lo tanto, durante esos 7 o 9 días va a manifestar receptividad al macho. Podríamos coordinar montas o inseminaciones, la yegua va a estar receptiva, pero es interesante además hacer coincidir la monta o la inseminación con el momento de la ovulación, de tal manera de conseguir preñeces, ojalá con una sola monta o una sola inseminación. El hacer montas muy anticipadas, los primeros días del celo, a muchos días de ocurrir la ovulación, a muchos días antes de que ocurra la ovulación, va a generar que al momento de la ovulación esos espermatozoides ya estén eh, con poca fertilidad o muertos. ¿Ok? Entonces, es un objetivo también el hacer las montas o inseminaciones en los momentos próximos a una ovulación y así poder conseguir preñeces con una sola monta o una sola inseminación, contribuyendo así al concepto de la eficiencia reproductiva. Bien, un pequeño recordatorio, aquí tenemos un tracto reproductivo de la yegua visto desde lateral. Vamos a activar el puntero. Comenzando desde craneal, vemos los ovarios, glándulas pareadas, con una doble función, pteroidogénica y gametogénica, que se continúan en la cercanía del oviducto, con su región infundibular, ampular, ísmica, cuerno uterino, que se une al otro cuerno uterino, conformando el cuerpo uterino, y luego el cérvix uterino. En las yeguas se proyecta hacia caudal, ingresando a la cavidad vaginal, generando esas dos oculaciones que están acá, arriba y abajo, que se llaman fornix, para luego continuar con la cavidad vaginal, que tiene su límite caudal en el meato uretral externo, para continuar con la cavidad vestibular, que tiene su límite caudal en los labios vulvares, y finalmente los mismos labios vulvares, con una comisura dorsal y una comisura ventral. Fíjense también cómo toda esta estructura reproductiva que acabamos de describir está siendo insertada por el ligamento ancho y tiene una inserción dorsal en las apófisis transversas, generando ya una particularidad en la yegua, y es que los cuernos uterinos están dispuestos más bien hacia dorsal, ¿ya? También los ovarios, a diferencia de la vaca, donde encontramos todo mucho más ventral. También aprovechemos de ver cómo el tubo digestivo recorre por dorsal todas estas estructuras reproductivas y por lo tanto a través de palpación transrectal o ecografías transrectales podemos hacer evaluación de estas estructuras reproductivas, de todas, ¿ya? Cervix, útero, ovario. Un corte transversal, estamos viendo aquí en estas dos imágenes, donde nuevamente aparece el tubo digestivo recorriendo por dorsal las estructuras reproductivas, y visualizamos acá el cuerpo uterino, ambos cuernos uterinos y finalmente los ovarios insertándose en el ligamento ancho. Acá lo vemos en imágenes reales, muestras anatómicas. Los ovarios, que ya llaman la atención, fíjense en la forma, arriñonada, como frijol, con una escotadura mayor y una escotadura menor también ahí. Aquí tenemos los ovarios. Arriba podemos ver el ovario típico de un mamífero, que podría ser el de una vaca, por ejemplo. Y abajo estamos viendo el ovario de la yegua. El ovario del mamífero típico, acá arriba, podemos ver que hay
corteza periférica con tejido funcional, folículos en distintos estados del desarrollo, folículos ovulando, cuerpos hemorrágicos, cuerpos lúteos, estas estructuras funcionales se ubican en la corteza. Y hacia el interior está la médula, con tejido más bien de sostén, tejido estromal, donde hay vasos sanguíneos, terminales nerviosos, vasos linfáticos, ¿ok? Fíjense cómo la ovulación, como las estructuras funcionales están superficiales, la ovulación puede ocurrir por cualquier sector. Denme un momento, por favor. Bien, disculpen. Entonces, fíjense cómo las estructuras funcionales están superficiales en el ovario del mamífero típico. Eso permite que folículos grandes o cuerpos lúteos puedan pro- protruir o levantar la superficie ovárica, como vemos ahí un buen cuerpo lúteo en el ovario de una vaca. Y digo esto porque justamente es una de las diferencias con el ovario de la yegua, que lo vemos aquí abajo. Fíjense, lo primero que llama la atención es la forma, una forma arriñonada, como un poroto, donde hay una escotadura menor y donde hay una escotadura mayor acá. Una primera diferencia es que la distribución corticomedular es distinta. Fíjense cómo las estructuras funcionales están puestas hacia el interior y el tejido estromal o de sostén está dispuesto hacia la periferia. ¿Ya? Por lo tanto, aquí en la yegua la corteza está en el interior y la médula está hacia la periferia. Perfecto. Eso genera inmediatamente una diferencia con la vaca y genera también que las estructuras no protruyan la superficie ovárica, haciendo mucho más difícil la interpretación a través de la palpación transrectal. Por lo tanto, el manejo reproductivo de la yegua se basa en la ecografía. Así es como podemos visualizar los ovarios e interpretar los folículos que tienen en su interior o cuerpos lúteos que tienen en su interior o los tamaños foliculares, pudiendo tener más certeza de en qué etapa del ciclo se encuentra. Otra diferencia importante es que esta corteza que está hacia el interior tiene un único punto por el cual se comunica con el exterior y está aquí, en la escotadura menor. Las ovulaciones en la vaca pueden ocurrir por cualquier lugar de la superficie, en cambio en la yegua no, porque la superficie está cubierta con médula. El único punto por el que puede ovular una yegua entonces es por la escotadura menor y por eso es que se le llama fosa de la ovulación. ¿Ok? Entonces, como idea de esta diapo, nos tiene que quedar de que debido a las diferencias morfológicas que existen entre el ovario de la yegua y de la vaca, en la yegua es mucho más difícil interpretar el estado del ciclo a través de palpación transrectal, porque con dificultad podemos reconocer las estructuras solevantadas, folículos, cuerpos lúteos, porque se desarrollan hacia el interior. ¿Ok? Así que el manejo reproductivo de la yegua depende de la ecografía. Vamos a la siguiente.
Se me pegó esta diapo. ¿Me están escuchando bien? Sí, ¿Sí se profe. escucha? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. A ver, vamos a ver por qué no me avanza esta diapo. Ahí sí. Ahí tenemos el tracto reproductivo completo, comenzando por los labios vulvares, con una comisura ventral, donde está la fosa del clítoris. La comisura dorsal aquí ha sido, se hizo una incisión, por eso se ve abierta. Fíjense el vestíbulo, cómo llega hasta el meato uretral externo. Y aquí vemos que hay pliegues vestibulares que también ayudan a evitar el libre paso de aire. Cavidad vaginal, cervix, cuerpo del útero, cuernos uterinos, oviducto, ovarios y el ligamento ancho. Lo mismo vemos acá en la imagen anatómica. Son relevantes estas estructuras que acabo de mencionarles, los labios vulvares, los pliegues vestibulares y el cervix, porque son reconocidos como parte importante de la inmunidad uterina. Son estructuras, o sea, es una inmunidad estructural y pasiva además, que cumple su función solo por el hecho de estar ahí íntegra. Y justamente lo que hacen son evitar el libre paso de aire o de contaminantes. Así es que este es un buen dato a la hora de evaluar la fertilidad de una yegua. Laceraciones vulvares o pliegues cervicales, pliegues vestibulares, perdón, eh, no funcionales, o cervix lacerados o con adherencias, podrían estar explicando por qué una yegua se inflama o se infecta en el útero. Entonces, hay maniobras ginecológicas que permiten evaluar la integridad de los labios, de los pliegues vestibulares y del cervix, asegurándonos de que eh, están estas estructuras resguardando la integridad del útero. Que como les digo, son parte de la inmunidad uterina, pero es una inmunidad pasiva que no genera memoria, que cumple su función solo por estar ahí, pero es importante que nos aseguremos que están íntegras, que están en buena condición. El cervix ahí está en color rojo porque de estas tres que les estoy comentando, el cervix es el más importante. Pequeñas alteraciones cervicales pueden disminuir significativamente la fertilidad de las yeguas. Y ahí vemos una imagen posterior, donde está la cola amarrada, aquí están los músculos glúteos de la yegua, y vemos el perineo, que es toda esta zona que está desprovista de pelos y de un color negro, y el perineo contiene a la vulva, el cuerpo del perineo y al esfínter anal. ¿Ok? Si vemos aquí esta imagen en amarillo, estas líneas en amarillo representan el piso de la pelvis. ¿Ya? Es importante que la vulva, ¿ya?, sobrepase el piso de la pelvis eh, suavemente. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Mientras más tejido vulvar tengamos sobre el piso de la pelvis, es decir, hacia arriba, se describe que el largo efectivo de la vulva es mayor. Toda la vulva que está por sobre el piso de la pelvis es llamado largo efectivo de la vulva. Y mientras mayor sea el largo efectivo, más fácil es el ingreso de contaminantes. Entonces, a la hora de evaluar una vulva, debiéramos poder reconocer un largo total, que es el que está entre las comisuras, largo total, y el largo efectivo, que es toda la vulva que está por sobre la línea del piso de la pelvis. Y esta, la que sobrepasa el piso de la pelvis, no debiera sobrepasar un tercio del largo total. O sea, si este largo total mide 12 centímetros, ojalá que no haya más de 4 centímetros de vulva por sobre el piso de la pelvis. De lo contrario, esa yegua se expone a influjos de aire, a hacer una neumovagina o una neumometra, y el aire nunca va solo, siempre va con
material particulado, bacterias, irritantes. Entonces, es conveniente que la vulva, el largo efectivo de la vulva, no sobrepase un tercio del largo total. Entrando ya en conceptos más fisiológicos, obviamente que necesitamos que las yeguas hayan atravesado la pubertad para poder contar con ellas en el manejo reproductivo. La pubertad, en promedio, en las yeguas llega entre los 12 y 18 meses. Y es un rango amplio porque va a depender no solo de la edad, sino que también va a depender de otras variables como la condición corporal o la estación del año. Claramente, la estación primaveral o de verano es la que más favorece a la reproducción equina, pero también la condición corporal, una yegua muy flaca, aunque tenga 18 meses, va a postergar la entrada en pubertad. Así es que es necesario resguardar también de que el plantel que estamos asesorando esté bien nutrido para tener yeguas púberes prontamente. De todas formas, se hace una distinción entre la madurez fisiológica y la madurez zootécnica. Yo creo que ustedes ya han hablado de esto en ramos anteriores, pero fundamentalmente la madurez fisiológica es netamente la pubertad. Es el momento en que una yegua es capaz de lograr una preñez. O sea, fi- funcional y estructuralmente puede eh, lograr una preñez. Sin embargo, es muy juvenil todavía. El obtener una preñez tan tempranamente como a los 18 meses, inevitablemente va a generar gastos biológicos en ella. Y la yegua, que aún le falta por osificar sus huesos, aún le falta por ganar masa muscular, se va a tener que preocupar de destinar recursos energéticos ahora en mantener esa preñez. Incluso aunque sea en desmedro de su propio crecimiento, del crecimiento de la misma yegua. Por eso es que aparece el otro concepto de la madurez zootécnica. Un momento, disculpen. Y justamente este concepto de la madurez zootécnica nos dice que en las yeguas llega a los 3 o 4 años y es el momento en que ya es conveniente empezar con la reproducción, porque no le va a significar un gasto biológico desmedido para esta yegua. Es decir, una yegua de 3 o 4 años ya ha osificado sus huesos, ya ha ganado su peso corporal de adulto, ya tiene la masa muscular que corresponde, y por lo tanto el mantener una preñez ahora no le va a significar un estrés fisiológico mayor. ¿Ok? Esta es una pregunta recurrente de los propietarios de cuándo empezar con la reproducción y debiéramos promover que la reproducción inicie al menos con 3 años de vida. Antes que eso, no sería recomendable, aunque ya esté puber, ¿ya? Pero igual, de todas formas, desde los 3 años en adelante. ¿Dudas hasta el momento? Aquí en el chat veo que hay... Ah, no, no hay una pregunta. Bien. Esto de la condición corporal y la cobertura grasa tiene una explicación fisiológica y endocrina también. El tejido adiposo, ustedes ya lo saben, también tiene una función biológica endocrina y libera hormonas como las leptinas, que son hormonas proteicas, ya, pero secretadas por tejido adiposo. Y estas leptinas son capaces de estimular la secreción de GnRH. Por lo tanto, una yegua con cero cobertura grasa pierde ese estímulo de las leptinas. Es necesario entonces que las yeguas que estamos asesorando reproductivamente
no estén caquécticas o demasiado flacas, tienen que tener una cobertura grasa. Lo ideal es que las yeguas en reproducción estén en las medianías de las tablas de condiciones corporales. Fíjense aquí estos gráficos. Aquí se grafican una tabla de condición corporal, desde yeguas muy flacas a yeguas obesas. Y fíjense como los primeros tramos no hay gran concentraciones séricas de leptinas. Empiezan a haber leptinas desde la mitad de la tabla en adelante. ¿Ok? Y aquí también se ve cómo las leptinas alcanzan mayor concentración en las etapas de actividad reproductiva, folicular y etapa luteal. Hay una relación entonces entre el tejido adiposo y la funcionalidad reproductiva. Esta diría yo que es una de las placas importantes en esta clase porque resume la mayoría de las características reproductivas de la yegua. Por ejemplo, la clasifica como poliéstrica estacional de días largos. Eso significa que la yegua manifiesta varios celos uno tras otro, pero no todo el año, sino que de acuerdo a la estación, estacionalmente. ¿Y en qué época del año? En la época en que los días son largos, o sea, primavera y verano. Ahí es donde esperamos encontrar a las yeguas en celo. Además nos dice que hay una dependencia del fotoperiodo, efectivamente. En primavera y verano hay mayor cantidad de horas luz, por lo tanto la luz es un estímulo para la actividad folicular, es un estímulo para la secreción de GnRH y es un estímulo para la reproducción. El ciclo reproductivo de las yeguas dura 21 días. Eso quiere decir que cada 21 días la yegua va a estar ovulando. Arbitrariamente se ha establecido el día de la ovulación como el día cero del ciclo. Por lo tanto, cada ovulación reanuda el ciclo. Está bueno recordar este dato porque si ustedes saben qué día ovuló una yegua, sepamos entonces también que dentro de 21 días más debería estar ovulando de nuevo, en forma natural. También esta placa nos dice que la yegua es monotoca, es decir, pare solo de una cría, y eso tiene que ver porque la yegua ovula también solo un ovocito, no ovula múltiple, como el caso de la perra, por ejemplo, que ovula muchos ovocitos. La yegua no, la yegua ovula solo un folículo, liberando solo un ovocito, y por lo tanto solo genera un embrión, que va a ser su cría, su feto. Además, la yegua tiene una ovulación espontánea. Esto es para diferenciarla de la gata, por ejemplo, que la gata necesita que un gato la penetre y el roce las espículas en el trasfondo vaginal, generando así los pics de LH. La yegua no necesita ese estímulo externo. Al final del celo tiene sus propios mecanismos endógenos que la hacen ovular, por eso es que su ovulación es espontánea, no necesita un estímulo externo como la gata. La yegua ovula antes de alcanzar el pic de LH, es muy sensible a la LH, por lo tanto aún no alcanza el pic de LH cuando ya está ovulando. Y aquí un dato importante, el celo de la yegua es extremadamente largo si lo comparamos con el de la vaca, por ejemplo. El de la vaca dura horas, 12, 18, 24 horas podría durar el de la vaca. En cambio, el de la yegua dura días, 5 a 7 días, y además es súper variable, podría ir de 2 a 9 días. Los primeros celos de la temporada tienden a ser más largos, pero a medida que va aumentando la cantidad de horas luz, va avanzando la temporada, los celos se van haciendo más cortos y pueden llegar a durar 2 días. Por lo tanto, esa es la idea que nos tiene que quedar de los celos en la yegua, que son súper largos y además son súper variables. Lo contrario ocurre con los diestros, que los diestros son súper estables, de 14 a 15 días. Y ahí están los 21 días en promedio. 14 días más los 7 días de un celo nos dan los 21 días.
este dato ya lo entregamos. También. La gestación en las yeguas dura 342 días en promedio. Eso significa 11 meses y 2 semanas. Una vez que logran conseguir una preñez, está bueno hacer ese cálculo de en qué fecha entonces estaría pariendo esta yegua para tener la fecha estimativa y tener todos los preparativos para esperar ese parto. ¿Ya? Es una forma sencilla de calcularlo. Imaginémonos que simplemente desde el momento en que se consigue la preñez, eh, se restan 2 semanas. ¿Ya? Como la preñez dura 11 meses y 2 semanas, imagínense que están consiguiendo una preñez el 15 de agosto. El 15 de agosto están consiguiendo esa preñez. O sea, la monta fue el 15 de agosto. Bien, entonces restémosle 2 semanas, nos quedamos el 1 de agosto. El 1 de agosto del año siguiente, obviamente, va a estar ocurriendo el parto como fecha tentativa. ¿Ya? Es una buena forma y rápida de poder calcular más o menos cuándo debería estar ocurriendo el parto. Desde el momento de la monta, digamos, o la fecundación, restarle 15 días. Otro dato importante es que el postparto en la yegua tiene una connotación especial porque el primer celo postparto es sumamente rápido, o sea, es sumamente pronto, temprano. Ocurre a los 5 a 6 días, con una ovulación a los 10 o 12 días. Y es un celo fértil, es decir, con coordinar una monta o inseminación en ese primer celo posparto, se pueden conseguir preñeces de todas formas. ¿Ya? Si lo comparamos con la vaca, por ejemplo, acuérdense que la vaca tiene un anestro posparto largo, que podría ser perfectamente 50 días, y después de 50 días recién manifestar el primer celo posparto. La yegua no, la yegua a la semana posparto ya está en celo. Y lo otro que genera este concepto es que ha ocurrido hace muy poco tiempo un parto. Por lo tanto, ese útero podría estar grande todavía, lleno de fluidos, con retenciones placentarias, poniéndolo en distintos casos. Así es que es necesario hacer una evaluación ginecológica de esta yegua en el primer celo posparto y tomar la decisión si corresponde o no coordinar la monta en esas condiciones. Si la yegua tuvo un buen parto y a la semana postparto su útero ya está pequeño, ya no bota líquidos, no tuvo adherencias placentarias, perfectamente se puede ocupar ese celo. Pero si a la semana postparto la yegua está en celo y vemos que todavía está llena de líquido el útero, se mantiene grande, además en el parto ocurrió una laceración cervical, o tuvo retenciones placentarias, no tiene sentido ocupar ese celo. Efectivamente, la yegua está en celo, pero dada su condición clínica de eh, retardo en la involución uterina, no convendría ocupar ese celo. Es que es una decisión clínica, ginecológica, la que hay que tomar con ese primer celo postparto, si se ocupa o no se ocupa. Y si no se ocupa, se espera el segundo celo postparto. Y en condiciones naturales ocurre alrededor del día 30 postparto. ¿Dudas con esta placa? ¿Todo bien? Perfecto. Ese es el eje hipotálamo hipófisis gónada. Aquí vemos el hipotálamo, la hipófisis, la gónada, y cómo el hipotálamo guarda una relación con la glándula pineal. La glándula pineal lo que hace es secretar melatonina, ¿ya? Y en todas las especies se produce más melatonina cuando hay oscuridad. En todas las especies, ven en la yegua, se produce más melatonina cuando hay oscuridad. La diferencia está en cómo cada especie interpreta a esa melatonina. Y para el caso de la yegua interpreta la melatonina como un inhibidor de la secreción de GnRH. Por lo tanto, en oscuridad
cuando estamos en otoño, en invierno, y hay mucha melatonina para todas las especies, bueno, esa melatonina a la yegua está generando un freno en la liberación de GNRH. Sin embargo, llega la primavera y el verano, aparece el sol, aumenta la hora de luz, baja la concentración de melatonina, por lo tanto el hipotálamo se libera. Y ahora sí empieza a aumentar la concentración y la frecuencia de liberación de GNRH, permitiendo estímulos a nivel hipofisiario, con secreciones de FSH y LH, y estas estimulando al ovario a producir hormonas y a producir gametos también. Esa es la forma de cómo la luz puede interferir en los ciclos reproductivos. Profe, ¿Sí? ¿me podría repetir qué pasaba cuando llegaba a los días largos? Baja la concentración de melatonina y por lo tanto en la yegua eso significa una liberación para el hipotálamo. Ahora el hipotálamo, que hasta ese momento estaba frenado por la melatonina, ahora el hipotálamo ya no tiene ese freno y puede secretar GNRH o aumenta su producción de GNRH. Gracias. De nada. Lo mismo estamos viendo ahí, pero a lo largo de un año. Fíjense cómo tenemos una línea de tiempo ahí todos los meses, desde enero, pasando por el otoño-invierno, hasta llegar a octubre, noviembre, diciembre. Un año completo representado por soles a distintos niveles. En enero, febrero, marzo hay gran cantidad de horas luz, pero luego en abril, mayo, junio la cantidad de horas luz va cayendo y vuelve a subir después en julio, agosto, septiembre, octubre, volvemos a tener luz alta. Eso está generando cambios a nivel de la yegua. ¿Qué vemos en la yegua? Que a lo largo del año está pasando por periodos ovulatorios o periodos en los que puede lograr ovular, coincidentes con gran cantidad de horas luz, pero luego en las épocas del año en que hay poca cantidad de horas luz, la yegua entra en descanso reproductivo, denominado como periodo anovulatorio. En este periodo no se esperan ovulaciones de la yegua, varios meses en que la yegua no está ovulando. Para luego, cuando sube la luz, volver a periodos ovulatorios, ¿ya? A lo largo de un año, entonces, hay meses en que la yegua está activa reproductivamente, generando celos y ovulaciones al final de cada celo, pero otros momentos del año en que la yegua va a estar inactiva, no va a ovular, ¿ok? Fíjense también cómo entre un periodo de actividad ovulatorio y uno de inactividad o anovulatorio, hay una época de transición otoñal se llama esto, en que la yegua se prepara para entrar en descanso reproductivo. Hay un anestro profundo también en la mitad del invierno, y luego, fíjense, hay una transición primaveral, que es en que la yegua se está preparando para salir del descanso y entrar en la actividad reproductiva o periodo ovulatorio. Y esta transición primaveral dura 2 meses, 60 días entonces, en que la yegua se está preparando para salir del descanso y entrar en actividad reproductiva. Y es conveniente que nosotros acompañemos a la yegua en este tiempo, haciendo inspecciones clínicas, ecografías, para saber exactamente qué tan pronta está la yegua de salir del descanso y empezar a ovular. Porque cuando empiece a ovular, ya podemos contar con ella para asignarle monta o inseminación y lograr preñeces. Pero durante la época de transición, la yegua manifiesta conductas erráticas. Pareciera estar empezando un celo, de hecho puede ser receptiva al macho incluso, podemos ver incluso folículos grandes en sus ovarios, pero no ovula. Se devuelven esos folículos, se atrecian, emerge un nuevo folículo, la yegua vuelve a mostrar signos de celo, podría incluso aceptar montas, pero ese folículo vuelve a regresar y se atrecia. Todavía está en descanso. En cambio, cuando logramos reconocer el primer folículo que sí logró ovular,
ese es el indicador de que la yegua salió del descanso reproductivo y que va a empezar a hacer celos recurrentes y que cada celo va a terminar en una ovulación. Por lo tanto, es fundamental esta etapa que yo les estoy indicando acá. La etapa de transición, debemos acompañar a la yegua haciendo controles clínicos para reconocer el momento en que salió del descanso y empezó a ovular, porque ahí cada celo que haga va a ser con ovulación. O sea, ya podemos contar con ella para simar la monta o inseminación. Aquí hay una pregunta, parece. Anestro profundo significa la AP. Bien. Este mismo periodo de transición primaveral, ¿ya? Yo les pido que idealmente activen el micrófono para hacer las preguntas, porque el estar yendo al chat, yo no veo el chat acá, solo me llega un mensaje de que llegó un mensaje al chat, y el entrar al chat y salir del chat, Profe, por alguna razón, como que después no me deja avanzar la diapo. Sí, dígame. en la transición otoñal sería lo mismo entonces, pero como al revés, va hacia el descanso. Exactamente. La transición otoñal va hacia el descanso. En cambio, la transición primaveral, la yegua se está preparando para salir del descanso y entrar en la etapa activa o ovulatoria. Esta es la transición primaveral, vista desde julio hasta septiembre, y se grafican los tamaños foliculares. Los tamaños foliculares que empiezan muy pequeñitos hasta llegar a las etapas ya prontas a salir del descanso reproductivo, grandes, cercano a 40 milímetros. Una forma de poder establecer en qué etapa se encuentra la yegua durante esta transición es con esta nomenclatura, donde a los folículos que no logran sobrepasar los 10 milímetros se les dice A1, los A2 son los que pueden llegar hasta 20 milímetros, A3 hasta 30 milímetros, A4 hasta 40 milímetros. Por lo tanto, si estamos evaluando una yegua durante la transición y vemos que está en A1, es decir, sus folículos no sobrepasan los 10 milímetros, también podemos interpretar como que le falta mucho todavía a esa yegua para empezar a ovular, o sea, le faltan 2 meses, está recién empezando la transición. Una yegua A3 es una yegua que ya es capaz de llegar a 30 milímetros en folículos. Sobre los 25 milímetros, los folículos ya pueden secretar estrógeno y generar simbología de celo. Por lo tanto, esta yegua A3 todavía no es capaz de ovular, pero ya puede manifestar signos de celo. O sea, nos puede confundir, ¿ya? Ya no está en la etapa inicial, ya está en la etapa más avanzada, pero todavía le falta unas 3 semanas para empezar a ovular. La yegua A4 es la más interesante todavía porque esa yegua puede ovular en cualquier momento. Ya es capaz de llegar a 40 milímetros y alrededor de los 40 milímetros ocurre la ovulación. Por lo tanto, esa yegua es muy probable que en ese mismo ciclo ovule. Pero tenemos que acompañarla porque es probable que este folículo regrese y necesite un segundo folículo para llegar a ovular. Y a lo mejor ese segundo folículo también regresa y en un tercer folículo que llega a 40 milímetros va a ovular. O sea, una yegua en A4 nos dice en cualquier momento me pongo a ovular. Por eso es interesante clasificar a las yeguas de la etapa de transición, que ya sabemos que dura 2 meses, si están empezando la transición, están durante la transición o están finalizando la transición, porque nos dice qué tan pronto podemos empezar a contar con esas yeguas. Este es un gráfico, una tabla en realidad, de distintas variables climatológicas. Fíjense cómo en octubre se dan las condiciones ideales para que una yegua entre en celo y ovule, la temperatura, la humedad y sobre todo la cantidad de horas, 14 a 15 horas de luz en octubre,
son el estímulo suficiente para que las yeguas empiecen en forma natural a entrar en celo y ovular, ¿ya? Sin embargo, y esto es solo aplicable para los caballos de carrera, hay una normativa que dice que todos los caballos deben cumplir año el 1 de julio, o sea, no es que deban cumplir años, todos los caballos cumplen año el 1 de julio, ¿ok? Por lo tanto, los propietarios intentan de que sus potrillos nazcan cercano al 1 de julio, para que tengan ventajas con respecto a los que nacieron lejos del 1 de julio. Pero para que un potrillo nazca el 1 de julio, su preñez debe haberse conseguido cercano al 15 de julio. Y en julio, fíjense, la cantidad de temperatura y humedad y luz sobre todo es muy baja. O sea, conseguir preñeces en julio es como que naturalmente es imposible porque las yeguas ni siquiera están en celo, no están ovulando. Sin embargo, esta presión del mercado, y vuelvo a repetir, solamente aplicable a los caballos de carrera, eh, le pide al médico veterinario que las yeguas ya estén en celo en julio para que obtengan preñeces tempranas. Sabiendo este dato de la luz y lo beneficiosa que es, y que la transición dura 2 meses, es que en esos casos es conveniente empezar a aplicar luz en mayo para que las yeguas ya estén en celo en julio. Y eso significa aplicar luz de distintas maneras, a través de ampolletas o a través de estas ampolletas LED que van en las máscaras de las yeguas. La idea es poder estimular la retina por 15 a 16 horas durante el día, permitiéndole periodos de alternancia, es decir, de oscuridad, de 8 o 9 horas al día. En definitiva, se está imitando una primavera, se está imitando un octubre. Ese es el manejo artificial del fotoperiodo y lo que hace es bajar los niveles de melatonina, permitir que se secreten GnRH y con eso entonces activar los ovarios. En yeguas se puede, en yeguas de carrera, fina sangre de carrera. En las otras razas no es necesario porque no existe esta normativa que va un poco contra la natura. Pero es posible y por eso es que es conveniente saber la fisiología porque eso nos da herramientas que podemos utilizarlas a nuestro favor. Si además del estímulo lumínico podemos estimular a la yegua desde el punto de vista de interacción social, viendo otras yeguas, teniendo contactos con potros, se consiguen aún mejores resultados. Las yeguas entran en celo más prontamente. Veamos este gráfico. En la línea de abajo hay una línea de tiempo donde está representado el celo, 7 días, seguido por los 15 días del diestro, para luego volver a tener 7 días de celo. Durante el celo, durante el celo, vamos a tener un folículo en crecimiento produciendo estrógeno. Hacia el final del celo, la ovulación va a hacer caer los niveles de estrógeno y se mantienen bajos durante todo el diestro. Si no hay preñez, entonces el cuerpo lúteo que se formó por la ovulación se va a alisar y esa lisis del cuerpo lúteo va a permitir que emerja una nueva oleada folicular, elevando el estrógeno, produciendo un celo, para que nuevamente al final del celo ocurra la ovulación y los niveles de estrógeno caigan abruptamente. Nos fijamos acá arriba, está graficada la progesterona, que obviamente está muy baja durante un celo, no hay un cuerpo lúteo funcional durante el celo, hay un folículo en crecimiento nada más, ocurre la ovulación hacia el final del celo y ahí sí se forma cuerpo lúteo y toma alrededor de 5 días en madurar, por eso es que se van aumentando los niveles de progesterona, alcanzan un máximo que se mantienen durante el diestro y si no hay preñez, alrededor del día 15 del diestro ocurre la luteólisis y la progesterona cae abruptamente.
Nuevamente es la caída de la caída de la progesterona es la que permite que emerja una nueva oleada folicular hasta llegar a la ovulación. Fíjense cómo estamos viendo ahora el ciclo, partiendo desde la ovulación, desde el día cero. El día cero es la ovulación. 21 días después hay otra ovulación. ¿Ok? Durante un ciclo, durante un ciclo completo, entre una ovulación y otra, podemos reconocer dos oleadas foliculares. Esta, la primera, y la segunda. ¿Ok? Es decir, inmediatamente de haber ocurrido la ovulación, se genera una oleada folicular. Y alrededor del día 10, después de esa ovulación, se genera la segunda oleada folicular. Sin embargo, solo esta, la segunda, es la que logra ovular. ¿Por qué no ovula la primera? Si son, las dos son oleadas foliculares. Solamente porque la primera se encontró los niveles de progesterona elevados. Recuerden que acaba de ocurrir una ovulación, se formó un cuerpo lúteo y la progesterona, que aquí la vemos en celeste, empezó a elevarse y se mantuvo elevada durante todo el diestro. Al día 15, más o menos, que está aquí, no hay preñez, entonces hay luteólisis y la progesterona cae. La única diferencia entre estas dos oleadas foliculares es que la primera se encontró con la progesterona elevada y eso evitó la ovulación. En cambio, la segunda se encuentra con la progesterona cayendo y esta sí logra ovular. O sea, entendamos desde ya a la progesterona como un freno o una inhibición de la actividad folicular. Mientras la progesterona esté elevada, te va a dificultar la ovulación. Por eso es que solo ovula la segunda oleada folicular. Segunda en tiempo. Esta es la primera y esta es la segunda. Pero en importancia, a este suelen llamarle primaria, onda primaria, porque es la importante, es la que ovula. ¿Ya? En orden de aparición es primera y segunda, pero en orden de importancia, esta es la primaria, porque es la que ovula. ¿Dudas con eso? Esta información también es de utilidad a la hora de empezar a controlar los ciclos reproductivos, porque si nosotros somos capaces de manejar los niveles de progesterona, podríamos estimular a que ésta ovule. Existen los luteolíticos. Yo podría alisar un cuerpo lúteo aquí, hacer caer esta progesterona y permitirle a esta onda que ovule. ¿Qué ganamos con eso? Tiempo. En vez de esperar esos 21 días para que ocurra la ovulación, si logramos que esta ovule, después de una ovulación podríamos estar consiguiendo una ovulación a los 10 días. ¿Entienden? Ganamos tiempo. Profe, ¿Sí? ¿y eso de ganar tiempo implica para los de fina sangre de carrera? Para todo en realidad, siempre en el fin de sangre de carrera el tiempo va a ser oro, va a ser un factor importante. Pero para todas las razas, el conocer ese dato que te acabo de dar es de utilidad porque tú puedes jugar con los tiempos. No jugar de divertido, sino que eh, a veces hay situaciones clínicas en que un propietario te dice, doctor, me prestan un buen potro, pero para el jueves. Tiene que ser el jueves porque el potro después del fin de semana va a andar compitiendo, no va a estar disponible. Perfecto, entonces corregimos la yegua y vemos que está esa alternativa, de que si bajamos los niveles de progesterona y permitimos que la primera onda termine ovulando, sí nos daría los tiempos para que el jueves esta yegua estuviese ovulando. Eh, Ahora, si estamos a término de temporada también, donde todas las yeguas, independiente de la raza, eh, están tratando de lograr preñez, si no lo han logrado todavía durante el año, ahí sí también vuelve a surgir este tiempo, la rapidez con que queremos conseguir las preñeces.
Si se nos pasó una ovulación, por ejemplo, y necesitamos preñar pronto a esa yegua, no esperar los 21 días, sino que inducir el siguiente celo, permitiendo que la primera onda termine ovulando. Ahí hacia el final de la clase hay algunos ejemplos con eso, creo que puede quedar eh, más claro ahí. Este gráfico nos muestra nuevamente la línea de tiempo, comenzando con el día cero con la ovulación, 21 días después, la siguiente ovulación. Y fíjense, una vez que ovula la yegua, se generan los 15 días de diestro, ahí están, 15 días de diestro, seguido por 7 días de estro o celo. Desde el día 10 en adelante, entonces, la primera onda folicular, ¿ya? Decíamos también durante todo el diestro, la progesterona elevada. Hacia el final del diestro, día 15, cae la progesterona. ¿Ok? Ahí estamos agregando otras variables, colores, la onda primaria y algunas variables ecográficas. Es interesante saber cómo el ciclo reproductivo completo, primero, se divide en diestro y estro, pero también es interesante saber que el diestro, que dura 15 días, se puede dividir en diestro primario, o la segunda parte del diestro, o la tercera parte del diestro, que cada una dura 5 días, donde los primeros 5 días están representados por un cuerpo lúteo que recién se está formando. Bueno, se acaba de ocurrir la ovulación aquí, 5 días en que recién se está formando el cuerpo lúteo, para luego tener 5 días en que el cuerpo lúteo está en su máxima expresión, y luego los últimos 5 días en que ya el cuerpo lúteo está pronto a la lisis. 15 días totales, pero etapas muy distintas del diestro. Etapa inicial, etapa media y etapa tardía. Lo mismo con el celo o estro, que son 7 días, pero tenemos un celo inicial y un celo tardío, donde la línea de inflexión aquí sería un folículo de 25 milímetros. Antes de los 25 milímetros, el folículo no produce mucho estrógeno. En cambio, después de los 25 milímetros, el folículo sí produce mucho estrógeno, tiene gran capacidad esteroidogénica, y hay todos los signos de celo, y estamos muy prontos a la ovulación también aquí. Desde el punto de vista ecográfico, lo que vamos a ver entonces durante un diestro es esto: un ovario que presenta cuerpo lúteo, ahí vemos esa nube gris o un cuerpo macizo, ecogénico, blanco, ese es un cuerpo lúteo, y por lo tanto esta yegua está bajo los efectos de la progesterona, porque tiene el cuerpo lúteo. Así es que una ecografía de sus cuernos uterinos nos muestra un útero homogéneo, sin pliegues, sin edemas. En cambio, esta otra yegua nos muestra, ahí sí, nos muestra en sus ovarios ausencia de cuerpo lúteo, solo muestra un folículo grande. Es decir, al haber ausencia de cuerpo lúteo, es porque no hay progesterona, y nos muestra un folículo en crecimiento, produciendo estrógeno. Es el estrógeno el que se encarga de edematizar el útero, y lo vemos ahí como un limón partido por la mitad, con pliegues endometriales, mostrando edema. Ecográficamente, podemos entonces establecer en qué etapa del ciclo se encuentra la yegua. Mientras haya un cuerpo lúteo, esa yegua va a estar en diestro. La presencia de cuerpo lúteo ya nos marca un diestro. Y además lo confirmamos en el útero en que no hay edema. Para diagnosticar el celo o estro, necesitamos primero entonces la ausencia del cuerpo lúteo, como primera cosa. Segunda cosa, un folículo en crecimiento. Y tercera cosa, un útero edematoso. Ecográficamente, eso nos grafica un celo. Conductualmente, y gracias a los efectos del estrógeno, es que podemos también tener un acercamiento al ciclo reproductivo, una yegua que está defendiéndose, tratando de huir, pateando,
contrayendo la cola, evitando que la monten. Son conductas de rechazo, conductas evasivas, que nos indicarían que está fuera de un celo esa yegua, estaría en diestro, conducta de diestro. Por el contrario, una yegua que está tranquila en la cercanía de un potro, que levanta la cola, que tiene fluidos vulvares, eh, que se orina frecuentemente, que exterioriza el clítoris, una yegua que está facilitando la monta, que abre la base de apoyo del tren posterior. Todas esas son conductas de receptividad y obedecen a alzas de estrógeno. Una yegua que está receptiva es una yegua que tiene conducta de celo. Sin embargo, la recomendación siempre es a no dejarse guiar solo por la conducta, sino que confirmarlo con otras variables, como la ecográfica. ¿Ya? Me están preguntando por un recreo, pero de verdad queda poquita clase. ¿Ya? O déjenme avanzar unas diapos más para un recreo, si no, no vamos a alcanzar a pasar toda la materia. Es cierto que las yeguas tienen una conducta de aceptación o rechazo, pero no debemos basarnos solo en la receptividad del potro para determinar si hay un celo o no, porque podrían haber situaciones erróneas. ¿Ya? ¿Qué es lo que genera la receptividad del macho? Aumento de estrógeno. ¿Ok? Por lo tanto, un tumor de células de granulosa que produzcan mucho estrógeno podría también generar signos de celo, sin haber un folículo pronto a la ovulación. O incluso el consumo de fitoestrógenos, mucho estrógeno en las pasturas, podría generar signos de celos también, sin estar pronta a una ovulación. O al revés también, una yegua que sí está en celo, pero que por un tema conductual, malas experiencias en otras montas, eh, rechaza el potro. O una yegua que va a una monta acompañada de su cría recién nacida. Hay yeguas que por proteger a su cría esconden el celo. Por eso es que no es conveniente guiarse solo por la conducta, porque podría llevarnos a malas interpretaciones. Es cierto, hay que poner atención a la conducta, pero confirmemos con otras variables, como la ecográfica, si efectivamente la yegua está en celo o no. Hay distintas formas de acercar a la yegua, presentársela al potro, ver si está receptiva o no, si está rechazando el potro o no. Una de las más utilizadas es esta técnica de la pandereta, el recelaje, donde se presenta la yegua primero con el potro, nariz con nariz, para luego exponer el tren posterior de la yegua al potro y ver si es que la yegua se mantiene tranquila o patea. Y también podríamos hacer vaginoscopías para reconocer el ciclo del cérvix. El estrógeno también genera modificaciones morfológicas del cérvix. El estrógeno produce un cérvix relajado, hiperémico, rojizo, húmedo, secretante. En cambio, el diestro, gracias a la progesterona, genera todo lo contrario. Un cérvix pálido, apretado, seco. Así es que la vaginoscopía también sería una aproximación diagnóstica para respaldar esta decisión de si la yegua está en celo o no. Ese es un resumen donde nos muestra conceptos que ya hemos revisado. Un celo entonces de la yegua largo, donde hay receptividad al macho, donde hay un cervix relajado. En los ovarios debiera haber un folículo grande, pero en ausencia de cuerpo lúteo. Ese folículo grande está produciendo estrógeno, que genera edema en el endometrio. Ahí lo vemos, edema endometrial, limón partido por la mitad. Y si midiéramos progesterona en sangre, debiera estar bajo 1 nanogramo por ml, porque hay ausencia de cuerpo lúteo. Por el contrario, el diestro dura 15 días, de rechazo al macho, el cérvix está tonificado, apretado, hay presencia de un cuerpo lúteo, hay ausencia de edema endometrial, y si midiéramos progesterona, esta estaría sobre
un nanogramo por ml. En esas condiciones, entonces, cuando la yegua ya está en celo, si está con un folículo grande, que ha sobrepasado los 30 milímetros, nos estamos acercando a los 40 milímetros, podríamos entonces indicar la monta. Y es uno de los hitos cruciales dentro del manejo reproductivo, reconocer cuándo es el momento para coordinar la monta o la inseminación, tratando de asegurar, ojalá, conseguir preñeces con una sola monta o una sola inseminación. Así resguardamos la integridad del potro también, pero también resguardamos la integridad del útero de la yegua. Una sola monta ya es capaz de inflamar el útero de la yegua. Imagínense dos, tres montas, con mayor razón, habría inflamación uterina. Está descrita la endometritis por monta recurrente. ¿Ya? Muchas montas podrían inflamar el útero de la yegua y solo por eso impedir que la yegua logre una preñez. Por eso es que se prefiere también, ojalá, lograr preñeces con una sola monta. Antes del recreo, este resumen que ayuda a ordenar las ideas. Cuando recibimos una yegua entonces para asesoramiento reproductivo, recuerden este organigrama, lo primero es determinar si la yegua está preñada o no está preñada. Si está preñada, vamos a tener que indicar si es que está empezando una preñez, o está en el tercio medio de una preñez, o en el tercio final de una preñez. En estos tres tercios hay manejos distintos a recomendar, nutricionales, sanitarios, inmunitarios. Eh, la yegua ya está preñada, ¿cierto? Hay que esperar el parto. Pero cuando no está preñada, tenemos que determinar si la yegua está anovulatoria o está ovulatoria. Es importante esta primera etapa, gestante o no gestante. Muchas veces han venido a preguntarme, doctor, quiero preparar esta yegua para mandarla a potro. Perfecto, ecografía, la yegua ya está preñada. Pero es imposible si no ha tenido contacto con potro. Bueno, pero la ecografía no miente, ahí está el embrión con latido cardíaco, y le digo más, esta es una preñez de 30 días. Ah, a 30 días, cuando se escapó el potro del vecino y tomó a la yegua, siempre hay una explicación, ¿ya? La ecografía certera, así es que siempre empezar haciendo esta clasificación, preñada o no preñada. Si no está preñada, determinar si está anovulatoria aún o ya está ovulatoria. Si está anovulatoria, es muy conveniente clasificarla a 1, a 2, a 3 o a 4. Si está a 1, le falta mucho tiempo para ponerse a ovular, 2 meses. Si está a 4, en cualquier momento se pone a ovular. ¿Ya? Si ya está ovulatoria, la siguiente clasificación es determinar si está en celo o en diestro. Si está en celo, entonces pronto le va a tocar monta. Si está en diestro, ya sabemos que le falta todavía para iniciar un celo y le corresponda monta. Si está en celo, debiéramos determinar si está en las primeras etapas del celo o ya está en un celo avanzado. Si está en diestro, debiéramos reconocer si está empezando el diestro o terminando el diestro para saber qué tan pronto se viene otro celo. Teniendo este organigrama en mente, entonces, es más fácil para poder ir avanzando en el examen ginecológico e ir dando recomendaciones. ¿Dudas con lo que hemos visto hasta el momento? Todo bien. Perfecto. ¿Esta clase hasta qué hora es? Se me olvida siempre. Hasta las 4:20. Hasta las 4:20. Perfecto. Tenemos tiempo entonces para un recreo. Hagamos un recreo de 10 minutos, suficiente como para ir a buscar un vaso de agua o estirar las piernas. 10 minutos, yo tengo las 3:44, así es que 5 para las 4 estemos de vuelta. 5 para las 4.
Mm. Ok, estamos de vuelta para esta última parte de la clase, donde fundamentalmente vamos a revisar dos técnicas de mucha utilidad en el manejo reproductivo de los equinos y que utilizan la información que acabamos de ver, la fisiología reproductiva de la yegua. Control farmacológico del ciclo estral en los equinos. El poder controlar farmacológicamente el ciclo estral nos permite dar respuesta a los requerimientos del mercado, de la industria equina. Yo recién les daba un ejemplo cuando un propietario nos dice, doctor, me prestan un potro, pero está disponible solo para el jueves. Claro, ¿cómo le explicamos eso a la yegua? Para el jueves tiene que estar ovulando porque el potro va a estar listo. No, ahí nos toca a nosotros manipular ese ciclo reproductivo eh, en base a los conocimientos hormonales y los conocimientos de el reconocimiento de las distintas etapas del ciclo reproductivo que ya sabemos. Para eso vamos a comenzar diciendo lo siguiente, y es que volvamos a el- la línea de tiempo, donde partimos con 7 días de celo, seguido de 15 días de diestro, para luego seguir con 7 días de celo. Para inducir un celo en la yegua, es decir, generar la posibilidad de que esa yegua pueda recibir monta y obtener una gestación, tenemos que recordar este concepto. Mientras la progesterona esté elevada, no va a haber ovulación. El manipular los niveles de la progesterona nos permitiría entonces poder generar un siguiente celo. Para esto hay dos alternativas. La primera es acelerar la caída en los niveles de progesterona, es decir, hacerla más pronta, adelantar la caída en los niveles de progesterona. Y la segunda alternativa sería prolongar los niveles de progesterona y hacerlos caer tardíamente, pero en un momento conocido. La caída en los niveles de progesterona permite la nueva oleada folicular. Por lo tanto, ya sea antes o sea después, en los dos voy a estar sabiendo en qué momento cae la progesterona. ¿Ok? Les adelanto que en equinos la que más se ocupa es esta estrategia de acortar el diestro, generando una luteólisis anticipada, haciendo caer los niveles de progesterona, permitiendo que todo este bloque de celo se adelante y lo encontremos acá. O sea, ganamos algunos días y sabemos el momento en que se va a iniciar el celo. Es importante saber que una vez que ocurre la ovulación, al final del celo, 5 días se toma el cuerpo lúteo para madurar y para ser sensible a los niveles de luteolítico, la prostaglandina F2 alfa. Así que estos primeros 5 días del cuerpo lúteo no es conveniente utilizar luteolíticos porque no sabemos cómo vaya a responder. Puede lisarse o puede lisarse a medias o puede no lisarse, haciendo que sea menos predictivo el resultado de este manejo, cuando en realidad lo que queremos es certeza, es que resulte. Por eso es mejor no ocupar estos 5 primeros días de un diestro para hacer inducciones de celo, para hacer luteólisis. Entonces, los luteolíticos que hay disponibles en el mercado son varios. Hay algunos que son sintéticos, otros que son naturales. Todos son buenos luteolíticos. Yo prefiero utilizar los sintéticos porque los naturales suelen generar efectos secundarios como aumento del peristaltismo, algunos dolores abdominales, sudoraciones. eh, no es un mayor riesgo utilizarlo de todas formas, pero solo por eso es que prefiero los sintéticos, donde hay menos efectos colaterales. Independiente de si ocupan sintéticos o naturales, para usar un luteolítico debiéramos asegurarnos de estas condiciones. Estas son las condiciones bases para usar un luteolítico. Primero, tiene que haber un cuerpo lúteo. Si lo que estamos usando es un luteolítico,
tiene que haber un cuerpo lúteo, o sea, ecografía de por medio. Ese cuerpo lúteo tiene que tener más de 5 días, así es que ojalá tener registro de esas yeguas también. Y tercero, que haya ausencia de preñez, o si no, lo que vamos a estar generando es una retorsión embrionaria o un aborto. Una vez que se hace la luteólisis, ¿cuándo se espera que ocurra el celo y la ovulación? Eso va a depender de una siguiente variable, y es, lo primero es asegurarse de que haya cuerpo lúteo al momento de hacer la luteólisis. Pero lo segundo es preguntarse, ¿qué folículos acompañan a ese cuerpo lúteo al momento en que estoy usando un luteolítico? ¿Por qué? Porque si el cuerpo lúteo está acompañado de folículos chicos, menos de 20 milímetros, obviamente que esos folículos chicos se van a tener que tomar más tiempo para llegar a etapas preovulatorias. Pero si el cuerpo lúteo, al momento que lo voy a alisar, está acompañado por folículos grandes, esos folículos le va a tocar, van a tener que crecer poco más y ya van a estar generando un celo y ovulando. Entonces, esto no es una receta de cocina como que digamos, voy a inyectar esta yegua y en 5 días más póngale potro. No, porque va a depender de cuál era su realidad al momento en que están usando el luteolítico. Por lo tanto, el manejo luteolítico para inducir un celo depende del uso de la ecografía, para asegurar que hay un cuerpo lúteo y para evaluar qué folículos acompañan a ese cuerpo lúteo. ¿Ok? Entonces tengan en mente esta tabla cuando vayan a hacer una luteólisis. Si los folículos que acompañan al cuerpo lúteo son chicos, el celo va a ocurrir en 3 a 4 días y la ovulación va a estar ocurriendo casi en 7 u 8 días después de la inyección. Pero si los folículos son grandes los que acompañan al cuerpo lúteo, el celo podría estar ocurriendo tan temprano como al día siguiente y la ovulación, es decir, correspondería a la monta entre el día 3 o 5 después de la inyección. Es fundamental entonces hacer una ecografía en la luteólisis. A ver si entendieron el concepto. Si estas fuesen 5 yeguas distintas, donde están los cuerpos lúteos indicados con un L ahí amarillo, y las esferas negras son folículos en distintos tamaños. Si yo aplicara una dosis de prostaglandina F2 alfa a todas por igual, ¿cuál creen que ovularía primero? ¿La yegua uno, 2, 3, 4 o 5? La yegua 5. La 5, ya. Gracias por la respuesta. Vayan haciéndolo al micrófono porque es más complejo estar leyendo el chat. Bueno, adelanto de todas formas que la yegua 5 no tiene cuerpo lúteo, tiene un cuerpo hemorrágico que acaba de ovular y por lo tanto es posible que no responda a esta prostaglandina F2 alfa. Está en estos primeros 5 días donde el cuerpo lúteo está madurando, pero efectivamente tiene un folículo grande, entonces podría confundirnos en la respuesta, pero el solo hecho de que el cuerpo lúteo no esté maduro aún, sino que está recién ovulado, eh, hubiese sido conveniente no usar prostaglandina en esa yegua. Ya no sabemos cómo vaya a responder. Capaz que ovule, capaz que no, capaz que eh, responda a medias. No era candidata esta yegua para usar prostaglandina F2 alfa. La 4 tampoco, porque ni siquiera tiene cuerpo lúteo. ¿Ya? No cumple con las condiciones. Pero la uno, la 2 y la 3 sí, tienen cuerpos lúteos maduros. Y entonces aquí vemos cuál tiene la más grande, que es la 2. La 2 tiene un folículo grande. Esta es la que respondería a la prostaglandina y ovularía primero porque tiene un folículo más grande al momento de estar lisando el cuerpo lúteo. También hay formas de prolongar el diestro a través de administración de progesterona oral. Mientras la progesterona esté elevada,
no van a haber signos de celo, ni tampoco van a haber ovulaciones, si es que esta alternativa se prefiere en yeguas que están en competición, por ejemplo. Es una forma de suprimir la entrada en celos. Y una última maniobra que es la inducción de la ovulación. Acabamos de hablar de la inducción de celo. Es una maniobra, pero es distinto, además, inducir la ovulación. Cuando yo induzco el celo, ¿ya? Induzco la entrada en celo, estamos induciendo a que haya un crecimiento folicular, pero no tenemos mucha certeza de cuándo vaya a ocurrir esa ovulación. Sabemos un rango de días, pero sobre todo cuando se trabaja con biotecnología reproductiva, es conveniente saber qué día y ojalá en qué hora va a estar ovulando la yegua. Sobre todo cuando trabajamos con semen congelado, que es un semen que ya está dañado, producto de los manejos de laboratorio. Ese semen es muy lábil, por lo tanto dura poquitas horas viable nada más. Así es que ahí es muy importante hacer la inseminación muy cercana a la ovulación. ¿Ok? Así también serviría esta estrategia para decirle con certeza a un propietario, vaya el jueves porque la yegua va inducida para la ovulación. O sea, ese día va a estar ovulando. Vaya tranquilo porque con una sola monta vamos a asegurar que la yegua va a estar ovulando en ese día y las chances de preñez aumentan drásticamente. La inducción de la ovulación es eso, es el puntapié final para generar que ese folículo, que ya está en crecimiento durante un celo, termine ovulando en un momento conocido. Para inducir la ovulación, podemos hacerlo a través de una gonotrofina crónica humana, que es una hormona muy parecida a la LH y que se encuentra en la orina de la mujer embarazada, desde ahí la obtiene la industria farmacéutica. O como alternativa también tenemos los análogos de GnRH. Son GnRH sintéticos que lo que hacen es estimular un pic de LH endógeno. Esas son las dos alternativas para inducir ovulación. Las dos son buenas, las dos están disponibles en el mercado, pero nuevamente volvemos a los requisitos para utilizarlas. No se pueden usar en cualquier momento. Tienen que usarse cuando la yegua ya está en celo, y no cualquier celo, sino un celo avanzado, que ya tenga un cérvix relajado, con un edema uterino notorio, y que haya un folículo grande, ojalá de 35 milímetros, o cercano a 35 milímetros. En esas condiciones entonces se hace mucho más predecible lo que vaya a ocurrir con esa ovulación. La primera alternativa, gonotrofina crónica humana, cuando ocupamos gonotrofina crónica humana en un folículo de 35 milímetros, en la mayoría de los casos va a generar que haya una ovulación a las 36 horas desde la eh, inoculación. Como es una proteína humana, hay que considerar que puede generar, o sea, no puede, genera anticuerpos en la yegua y se puede utilizar hasta 3 veces en un mismo año, porque de la cuarta vez ya no va a generar efecto, porque los anticuerpos que generó la van a inhabilitar. Se puede usar hasta 3 veces en un mismo año. Por su parte, los análogos de GnRH, donde se ocupan con un folículo cercano a los 35 milímetros, en la mayoría de los casos, logran ovulaciones entre las 40 a 45 horas. Y esta no es una proteína humana, por lo tanto no genera anticuerpos en la yegua y se puede usar múltiples veces. Las dos estrategias entonces necesitan una yegua en celo con un folículo grande y si nos acercamos a los 35 milímetros, en el momento en que se está inyectando este fármaco, van a generar ovulaciones cercano a los 2 días después. Ese dato es fundamental para poder coordinar montas en forma eficiente. Esa es la última parte que quería compartirles. No sé si hay dudas respecto a lo que hablamos. Yo tenía una duda con algo Diga. como que me habían, o que yo como aprendí de antes, que
no todas las yeguas al inicio de su ciclo, en su primera ovulación, que quizá pueda ser viable, presentan el celo. Y que a veces a las yeguas se las maniaba para realizar una monta sin la hembra receptiva, pero con una ovulación fértil. ¿Eso Ujú. pasa? ¿Eso por qué sucede? Sí, en realidad, bueno, hay, hay, hay de las dos cosas en la respuesta que te voy a decir, porque yo por lo menos recomiendo que toda yegua que va a monta natural esté manifestando muy bien el celo o no. Obviamente que ya las diagnosticamos como en celo, ecográficamente, morfológicamente, conductualmente, ¿ya? Pero hay yeguas que expresan más celos que otras, pero de todas formas a todas recomiendo que vayan trabadas con maneas o con estas sogas que evitan que una yegua patee. Porque una yegua puede estar en celo, pero a veces por componentes externos como defender a su cría o por un mal recuerdo de una monta traumática, la yegua estando en celo puede patear igual. Entonces, en ese momento, cuando hay un potro que la va a montar, si la yegua patea, lo más probable es que genere un trauma testicular o peneano, pudiendo colocar en serio riesgo a ese potro. Entonces, independiente de la yegua esté manifestando mucho celo o poco celo, en un celo que ya está diagnosticado, ya, igual va con la recomendación de usar maneras. Y que una yegua manifieste mucho celo o poco celo es independiente de su edad. Hay yeguas jóvenes o viejas que pueden ser manifestar más celo que otras. Conductualmente estoy hablando, ¿ya? Justamente el periodo de la transición es el que sensibiliza a las yeguas con estrógeno, eh, con estos crecimientos progresivos del folículo, folículos que crecen y se atrecian, que crecen y se atrecian, que vuelven a crecer y se atrecian. Cada uno de esos crecimientos son, hay que interpretarlos también como eh, sensibilizaciones de estrógeno. Cada crecimiento folicular va acompañado de una secreción de estrógeno. Por lo tanto, durante todo el periodo de transición, esa yegua ya ha estado ha estado respondiendo a los niveles crecientes de estrógeno. Así es que cuando le toque de verdad manifestar un celo que va con ovulación, esa yegua va a manifestar celo, porque ya viene inducida por estrógeno. Durante 2 meses ha estado siendo inducida por estrógeno durante la etapa de transición. Así es que es un mito eso de que la yegua primeriza no manifiesta bien el celo. Está en la misma condición que una yegua más añosa. Hay yeguas que por conducta, por temperamento, manifiestan más o menos los celos, pero no tiene que ver por el solo hecho de que sea joven a que vaya a manifestar menos celos. Esa yegua ha estado expuesta a los estrógenos igual que una yegua añosa. Gracias, profesor. Profe, De nada. Sí, dígame. respecto a lo que dijo de los caballos de carrera, como que preferían que cumplan el año el 1 de julio, ¿a qué se debe eso? Es una normativa que está establecida así por el Studbook de los caballos de carrera y opera para todo el hemisferio sur. En el hemisferio norte también aplica, pero con otra fecha. Ahí aplica el 1 de enero. Y es una normativa muy antigua que viene de verdad de hace muchos años. Y la hípica en general es reacia a generar cambios drásticos o significativos en lo que ha sentado las bases de la hípica a nivel mundial. Esta es una normativa que viene desde hace mucho tiempo y lo único que buscaba era poder ordenar las categorías etarias de los equinos para que al momento de la comercialización dijeran este es un ejemplar de 2014, este es un ejemplar del 2018. Entonces, por eso dieron esa normativa de decir, bueno, los caballos cumplen año el 1 de julio, independiente de cuándo hayan nacido, cumplen año el 1 de julio, para decir que son de la cohorte del 2010, por ejemplo. ¿Ya? Buscaba eso, buscaba ordenar el año de la generación. Ah, Pero entiendo. eso generaba esta complicación, pues de que para que nacieran cercano al 1 de julio, se deben lograr preñeces en una época en que la yegua no está en celo.
¿Por qué los propietarios quieren que nazcan cercano al 1 de julio? Porque hay otra normativa que dice que los ejemplares deben debutar en las pistas de carreras a los 2 años eh, legales. O sea, cumplen el año el 1 de julio, 2 años después, o sea, en 2 1 de julio más, les va a tocar ir a competir. Por lo tanto, un caballo que de verdad nació el 1 de julio, ya de verdad nació el 1 de julio, cuando le toque ir a competir en 2 años más, va a ir a competir con una musculatura de caballo de verdad de 2 años. Pero el caballo que nació en noviembre, ya, no sé, 4 meses desfasado de ese 1 de julio, igual va a figurar como que nació el 1 de julio, aunque haya nacido en noviembre. Cuando le toque ir a competir 2 años después, él en realidad no va a tener 2 años, porque no nació el 1 de julio. Se va a presentar a sus primeras carreras con 1 año 9 meses, por ejemplo. Y a esa edad sí se nota mucho la diferencia del desarrollo muscular. Entonces, por eso, un ejemplar que nace cercano al 1 de julio va con ventajas sobre los que no nacieron cercano al 1 de julio. Por eso es que interesa que nazcan cercano al 1 de julio. Entiendo. Gracias. De nada, ¿hay más preguntas? Perfecto. Gracias por la atención.